Ya, ¿seguimos? Sí. Ya. Sí. Entonces estábamos en... Ya, los elementos que se ven y los que no se ven. Entonces, lo que vemos acá son elementos tridimensionales y también existen elementos que solo existen en dos dimensiones. Por ejemplo, los símbolos de los cables o estos símbolos de circuito. ¿Ya? Si se fijan, en 3D no se ve. O también hay otros elementos que, si bien no son de notación, son reales, entre comillas, que existen en el proyecto, no se ven. Por ejemplo, los ejes. ¿Ya? El eje es una definición súper importante que existe, se podría decir que existe en el proyecto, porque si yo lo veo en planta existe, y si yo lo veo en elevación también existe. Por ejemplo, acá el eje 1 existe ahí también, está, pero no es un elemento real, no se construye el eje. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de elementos. Y otra cosa que sobre todo se aplica para el Revit, para la electricidad, para la ingeniería eléctrica, es que los elementos no necesariamente se ven igual en todas las vistas. O sea, por ejemplo, esta es una vista 3D que me muestra como la visión más parecida a la realidad de los elementos. Una caja, un interruptor, un enchufe, es una caja, ¿cierto? Físicamente es una caja que tiene conectores, tiene una máscara y tiene una forma. Pero si yo voy a la planta, seleccionamos la misma, ¿eh? Esa es justo esa. Ya, la caja de ahí, en la planta se ve así. Y eso no es una caja, eso es un símbolo. ¿Ya? Y de hecho se ven los conectores ahí como volando. Esos conectores, el indicador del conector es el mismo, o sea, es lo que sale ahí, es ese punto en el espacio. Pero la geometría como el inicio del tubito y la caja paralelepípedo que hay ahí, no se ve en 2D, ¿ya? Entonces Revit tiene esa como opción para permitir que los planos se parezcan lo más posible a lo que realmente se hace y se entiendan por los especialistas. Ya, también lo que puedo hacer es, bueno, mejor veamos eso en las vistas, el tema de prender y apagar cosas. Entonces, en general eso es el modelo con que se trabaja. Ya, ¿y cómo se administra esto? Eh, ¿Cómo yo modifico? ¿Cómo yo creo cosas en el modelo? Entonces, todas las cosas que yo hago acá, que hago con estas barras, con estos botones, se guardan en un solo modelo, que es un archivo, que es formato.rbt, que está ubicado en su disco. Entonces, por ejemplo, acá yo lo tengo en una carpeta, por ejemplo, este es, ¿ya? Es un archivo .rbt que, por ejemplo, este pesa 14 megabytes, que tiene toda la información. Hay otros formatos que los podemos ver después. Ya, entonces, veamos una a una estas barras que aparecen acá. Ya, primero tenemos en la parte de arriba una barra principal horizontal, que es la barra de herramientas, es donde están todas las herramientas para generar cosas. Entonces, esta barra se subdivide en categorías no solo de disciplinas, sino que en temas, básicamente, en temas. Entonces hay una barra de arquitectura, de estructuras, de acero, de sistemas, y así. Y hay otras barras que son no de disciplinas, sino que más generales. Por ejemplo, hay una que se llama colaborar, que sirve para todo lo que tenga que ver con trabajo con otros archivos de otras personas o en línea. O hay otra que se llama manage, que sirve para administrar todas las propiedades del proyecto. Y pueden haber unas personalizadas, por ejemplo, acá hay una de CTI que yo tengo,
otras de otras empresas, que son como aplicaciones que uno va cargando. Ya, y la que ustedes más van a usar acá es la de sistemas. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con instalaciones está en sistemas. Y ahí mezclaron todo, está clima, eléctrico, sanitario. En la parte de acá dice, hay como subbarras que dice, hay una que dice eléctrico, electrical. ¿Ya? Entonces cada vez que tengan que generar información, van a empezar de ahí. Y también van a usar otras barras, por ejemplo, la de arquitectura, aparecen los niveles, los ejes, esos se usan para todas las disciplinas. Eh, Aquí se crean también las habitaciones. En las de estructura se crean los elementos estructurales, eso no lo van a usar mucho. Y así. Y está también en anotar. Se crean las anotaciones de todas las vistas. O sea, las cotas, las líneas y así. Ya, esa es la barra de herramientas. Aparte está la barra que se llama de propiedades, que está acá. Que estas se pueden tomar y poner en cualquier parte. Por lo general aparece creo que así. Ya. La barra de propiedades lo que hace es que me dice las propiedades del elemento que yo tengo seleccionado. Por ejemplo, voy a seleccionar esta luminaria y me dice que es de tal tipo, de tal categoría y todas sus propiedades. Cada elemento es como un paquete de información que tiene parámetros que se llaman y valores. Los parámetros son como el espacio que deja para dar un valor. Por ejemplo, tiene un parámetro que se llama nombre y el valor del nombre sería luminaria tanto por tanto. ¿Ya? Entonces en la barra de propiedades me dice lo que tiene relación al elemento seleccionado. Por ejemplo, a ver, un conducto eléctrico me dice cómo se llama el tipo de conducto y, por ejemplo, algo que es súper entendible, el diámetro y el largo. Aquí me dice diámetro 41 milímetros, largo 2 metros 40, 2400 milímetros. Obviamente cuando yo voy cambiando los elementos me va actualizando automáticamente las propiedades. Y me dice ya 1 metro 40. Ya. Si no selecciono nada, si aprieto escape para deseleccionar todo, me dice igual propiedades, si se fijan. Las propiedades que me dice son las de la vista. Eso es un poco confuso al principio, pero está hecho así. O sea, es para cuando yo necesite saber, esta vista, que el elemento se estará viendo, ¿no? Aquí están las propiedades. O a qué escala está, por ejemplo, ahí está la escala. Y muchas cosas que vamos a ir viendo de a poco. Ya, esa es la barra de propiedades. Y la que está más acá se llama el navegador de proyecto. Y el navegador de proyecto es como la visión en cuanto a, bueno, es la visión general del proyecto, como de administración del proyecto. Es como si yo viera, a ver, como una vista de las carpetas de mi computador. Esta es como eso, o sea, es como una vista jerárquica de lo que tengo. Y puede estar ordenado de distintas formas. Yo incluso puedo cambiar la forma en que está ordenado. Si ven acá, ahí se ve. Sí. Voy a achicar todos este árbol, ya. Si ven acá, ahí es como un árbol principal que se llama vistas, otro se llama leyendas, tablas y otras cosas más, ¿ya? Familias, láminas. Entonces, cada uno tiene subelementos y estos subelementos están ordenados según una jerarquía. Por ejemplo, centrémonos solo en las vistas. Si yo voy a vistas o views, hay 3 subjerarquías, que es coordinación, electricidad y mecánico. ¿Ya? Eso es porque de todas las vistas que hay en el proyecto, las ordenó primero por ese parámetro. ¿Ya? Cada vista, por ejemplo, esta vista que tengo abierta, que es una vista 3D,
tiene un valor de parámetro categoría, disciplina, ¿verdad? Ese, que se llama eléctrico. ¿Ya? Y si yo voy a otra vista, por ejemplo, esta vista 3D, tiene un valor de categoría, de disciplina, que se llama coordinación. Entonces, esta vista la va a englobar dentro de el primer nodo, y la de eléctrica en el segundo. Y así. Entonces, toda la información la puedo ver ahí. Al mismo tiempo también, el proyecto no solo lo puedo ver en vistas, también lo puedo ver en otros tipos de elementos. Para hacerlo más entendible, veamos uno que que se entienda más rápido, por ejemplo, láminas, que no es lo mismo que vista. La lámina es como un conjunto de vistas dentro de un marco, que es como un formato, ¿cierto? Eso se define una lámina, ¿ya? Y si voy a láminas, tengo dos láminas. Ahí hay una lámina, ¿ya? A ver, esa está más completa. Entonces, esta lámina, bueno, después vamos a ver ya en detalle la lámina, pero en el fondo, lo importante es que tengo dos láminas dentro de la categoría de la categoría lámina, sheets, tengo dos elementos, ¿ya? Y así con muchas cosas, con las familias, con los grupos, con los links. Y este navegador de proyecto, yo lo puedo modificar la forma en que se organiza. Lo vamos a ver después. Así, de manera que yo podría decirle que no me la ordene por la disciplina, sino que me la ordene por la fecha en la cual la creé, por ejemplo. Por cualquier cosa. Ya. Y ya, entonces eso es en general lo del dónde están las cosas del programa. Ahora veamos lo que pasa dentro de cada vista, que es como lo que más se utiliza. Veamos una planta que es más simple. Una planta de enchufes. Ya. Entonces, aquí dentro de la vista funciona parecido a AutoCAD. Yo con el mouse hacia atrás y hacia adelante con la rueda. Y con la rueda apretada para los lados. Si yo quiero seleccionar un elemento, con el botón izquierdo lo selecciono y se pone como azul. Si yo quiero modificar un elemento, puedo modificarlo con el teclado o puedo modificarlo arrastrándolo con el mouse. Por ejemplo, si tengo este enchufe y yo lo quiero correr para acá, yo podría tomarlo con el botón izquierdo y correrlo. Obviamente no es tan preciso porque no puedo calcular cuánto lo estoy corriendo, así que yo podría tomarlo. Y hay una herramienta para desplazar los elementos, que bueno, después la vamos a ver, pero también le podría decir que la moviera, por ejemplo, 200 milímetros para acá. Es más preciso. Entonces con estas herramientas, a ver, ahí, con las herramientas que están acá donde dice Modify, la barra Modify, modificar, yo puedo cambiar ese elemento, correrlo, rotarlo, girarlo, duplicarlo. Ya, y dentro de la vista también tiene una barra, cada vista tiene una pequeña barra que me permite modificar lo que estoy viendo de esa vista. No las propiedades, bueno, sí algunas propiedades, pero no los elementos, sino las propiedades de la vista. Entonces yo esta barra de acá me dice, bueno, primero la escala. La escala de la vista es, mira, eso es una cosa del Revit diferente al AutoCAD, que los elementos siempre se hacen uno a uno. Siempre se hace, si yo quiero hacer un muro de 1 metro, o una tubería de 1 metro, yo le pongo acá
1000, yo estoy trabajando en milímetros. Le pongo 1000 y eso mide realmente 1 metro. ¿Ya? Y la escala lo que hace es que cuando yo lo paso a la lámina, acá, el programa va a escalarlo a cierto tamaño. ¿Ya? Eso es lo que hace la escala. Y también lo que hace es que, si yo veo acá, si yo veo que los elementos tienen un grosor, ¿cierto? Y por ejemplo el muro tiene un grosor, ese grosor lo da la escala. ¿Por qué? Porque si uno tiene una escala, por ejemplo, 1 a 20, la línea se va a ver más delgada, porque el plano va a ser más grande, pero si le pongo 1 a 100 se va a ver mucho más gruesa. ¿Ya? Pero no es que cambie, por ejemplo, acá 1 a 100 se ve más grueso, 1 a 10 se ve delgadito. ¿Ya? Pero no es que cambie el modelo, lo que cambia es la visualización cuando yo lo llevo a la vista, ¿no? Pero los elementos están en la misma posición y son del mismo tamaño. Ya, esa es la escala. Después tenemos el nivel de detalle, que sale como este tablero de ajedrez ahí. El nivel de detalle, voy a sacar aquí está bloqueado. Ya. Tengo 3 niveles de detalle que en el fondo el programa me permite definir un detalle alto o bajo de los elementos de manera que sea más liviano trabajar, o quizás en una vista no necesito tanta información. ¿Ya? Aquí no se nota mucho en realidad porque los elementos son más simples, pero ahí por ejemplo en el muro se nota. Si le pongo un detalle bajo, ahí donde sale el cuadrado vacío, bajo, medio y alto, bajo el relleno del muro no me lo modela, ¿ya? Y de hecho creo que las capas del muro tampoco me las modela, ¿ya? Si le pongo alto, me modela cada capa del muro interno, o sea, la pintura, la estructura y así. Ya, después tenemos a ver, ¿cómo que se llama en castellano? Las opciones de visualización de la vista. Hay varias formas de visualizar una, una vista. Si yo tengo esta en 3D, se fijan que ahí se ve, es igual que el AutoCAD. Yo creo que se han fijado en AutoCAD que hay varios modos de visualización. Uno que es transparente, que son líneas como alambre, otro que son sólidos, otro que son con colores, así es lo mismo. Entonces acá tenemos la primera que es con alambre, wireframe, que se ve a través de todo. Y después vienen otras, por ejemplo, línea oculta, que es blanco todo, pero las cosas ocultan a las otras. Y así va cambiando. Por ejemplo, ese ya es más realista. Y incluso llega una que tiene los colores reales, pero ahí hay que definirlo bien. Porque en realidad si uno no lo setea no se ve nada distinto. Ya, en general se trabaja con la que dice shaded o colores consistentes. Consistent colors. Ya. Y de acá que podemos ver ahora eso tiene que ver con el sol, lo podemos ver después. Las sombras, yo puedo decirle que proyecto no sombras. Ya, esto es importante, mira. A ver. Sí. Cada vista, como les decía, este es un modelo que es infinito para todos lados. Entonces, cuando yo estoy haciendo una vista, nunca quiero que sea infinita. O por lo general no quiero que sea infinita. Por ejemplo, esta es una vista de planta que tiene límites. Voy a apagar aquí. Ahí. Tiene límites, tiene como un marco. ¿Ya? Ese marco es un elemento de la vista, es como la propiedad de la vista. ¿Ya? Y aquí yo lo activo o lo desactivo. Yo le puedo decir con esos botones que son como dos escuadras, y uno que tiene dos escuadras, y el otro tiene dos escuadras y una lamparita. ¿Ya? Entonces,
El primero sirve para... El primero sirve para cortar o no cortar en base a ese marco, que ese marco siempre existe, pero a veces no lo veo y a veces no corta. Entonces, el primero me permite cortar o no cortar. Ahí, por ejemplo, no está cortando, simplemente existe. Y yo lo prendo eso y me corta. ¿Ya? Entonces, eso me permite crear un plano, por ejemplo, de una mitad de un edificio, un área de un edificio en una lámina y otro de otra área en otra. Y el segundo me permite verlo o no verlo, que por lo general es más útil no verlo, uno lo ve para trabajar con él, ¿no? ¿Ya? Pero después de que lo setea, lo apaga y ahí se ve mejor. Ya. Esa se llama la región de recorte, que se usa bastante. Se utiliza en plantas, en, en elevaciones también. ¿Se fijan ahí? Por defecto siempre la hace como englobando todo lo que tenga modelado. Por ejemplo, acá se fijan que tengo como un entorno como de un barrio, pero yo para este proyecto no necesito ese barrio completo, entonces yo ajusto la región a mi proyecto. Y después la puedo apagar. Y la gracia es que esa región también afecta a los elementos de datos, como los ejes, los niveles. Entonces, el nivel, si bien la definición de nivel quizás cruzaba de un lado a otro del barrio, si yo le recorto la vista, me la ajusta exactamente donde yo estoy. ¿Se fijan que ahí el nivel en realidad llega hasta acá? Ahí me la ajusta. Y eso me facilita todo, no tengo que... Esa es la gracia de trabajar con Revit, que hay muchas cosas que son automáticas, a diferencia de AutoCAD. O sea, en AutoCAD podría hacer eso también, pero tendría que cortar acá, hacerle un trim a la línea y hacerlo manualmente, lo cual me demora más tiempo. Ya. Y después de eso, este igual se usa bastante. Esas gafas que aparecen ahí, son lentes, sirven para ocultar elementos de forma temporal. Muchas veces es necesario para entender la vista en que estoy trabajando, como modo de trabajo, ocultar cosas, no necesariamente apagarlas. Por ejemplo, yo podría, no necesariamente eliminarlas. Por ejemplo, yo podría decir que quiero ver bien esa tubería, así que voy a eliminar la bandeja para ver. Pero ahí estoy modificando el modelo y después no necesariamente voy a poder rehacer eso. ¿Ya? Entonces, yo le puedo decir, selecciono eso y aprieto las gafas y le selecciono perdón, ocultar elemento, hide elemento, ocultar elemento. ¿Ya? Y lo que hace ahí es que no, en realidad la base de datos no la cambió para nada. Lo único que hace es que la vista no se ve. Si voy a otra vista, si hay otra vista donde se vea, ahí está la bandeja, ¿cierto? Se ve porque yo lo oculté solo en esta vista, ¿ya? Todas estas cosas que están acá son modificaciones a la vista, no al archivo. Y para volver yo simplemente presiono las gafas y reset. Y todas las cosas que tenía ocultas se prendieron. Y esto no lo vamos a ver todavía porque vamos a verlo de a poco. Ya, entonces es importante saber que hay elementos, hay esta barra que modifica elementos de la vista, no los elementos, sino que las propiedades de la vista. Esta es la barra de propiedades del elemento que tengo seleccionado. Cuando yo selecciono algo, me muestra las propiedades. Este es el navegador de proyectos que me muestra como una estructura del archivo en cuanto a vistas, familias, de todo en general, láminas. Y esta es la barra principal de creación de información y de modificación. Y aquí puedo encontrar, si quiero generar un interruptor, por ejemplo, yo puedo hacerlo acá en la herramienta correcta, que las vamos a ir viendo de a poco.
Ya, mira, hagamos una pausa de 10 minutos. Ok, ya. Bueno, antes de eso, ¿tienen alguna pregunta? No, digamos que no. Yo te iba a preguntar delante, Dime. sobre las vistas, si tú eliminas, por ejemplo, un interruptor, por ejemplo, una caja y la vista 3D, Ya. pues tú vas a la vista 2D, o sea, digamos el plano, se te debería eliminar igual, en forma de símbolo. Sí, ¿Sí? sí. Claro, el símbolo es parte del elemento 3D, del elemento de la caja. ¿Ya? El elemento de la caja, que ahí se ve en 3D. Ahí. Si tú vas al bloque, por así decirlo, haciendo un símil con AutoCAD, que voy acá a editar familia, que es lo mismo que editar el bloque, me muestra como, a ver, para que se entienda bien, voy a apagar esto. Está lleno de cosas, ¿cierto? Son conectores. Ya. Este es el elemento que se ve tridimensionalmente, con sus conectores ya más en detalle, más técnico. Pero si yo voy a la planta aquí, con la elevación, ahí está. No, perdón, a la planta. Ahí está. Si voy a la planta, me muestra encima un símbolo, ¿ya? Entonces, ese símbolo, aquí en este entorno lo que hace es que me muestra todo. Entonces, el programa sabe que en el caso de la vista 3D me va a mostrar la caja. En el caso de vista 2D me va a mostrar el símbolo. ¿Ya? Entonces, Son una misma cosa. son la misma cosa. ¿Sí? Es como a ver, ¿cómo se puede entender? Como un elemento complejo del cual yo veo algunas partes cuando es necesario y otras cuando... Algunas partes en un entorno y otras en otro. Por ejemplo, en 3D veo solo la parte tridimensional y en 2D veo el símbolo. Okay. Pero si yo voy acá a ver, el 2D, ahí está. Como tú dices, yo lo tomo. Mira, voy a... Oh, aquí tengo harta vista abierta. ¿Qué pasa? Se queda pegado. Ahí está. A ver dónde se vea. Ahí está. Ese mismo enchufe que ya seleccioné en 3D es ese que sale en azul acá, ¿ya? Si yo lo elimino, se eliminan todas partes. Se eliminan las dos. Es como una entidad que tiene las dos cosas, la parte 3D y la parte 2D. Ya, paremos por 10 minutos para descansar un poco y seguimos.